El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 33 al versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Podemos sentarnos, hermanos. El tema de el reino es un tema complejo y extenso. De hecho, hay un libro aproximadamente yo creo que son como entre 900 y 1000 páginas, que trata el tema del reino. Se llama Reino a través del pacto. Reino a través del pacto. Y ahí examina con bastante detalle en qué consiste el reino y cómo es que Dios ha establecido el reino a través de los pactos. Realmente, hermanos, cuando hablamos de el reino de Dios, es algo que debemos reconocer, empezó desde el jardín del Edén. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, si vemos el reino a través desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos tener una idea de qué es. Por ejemplo, en el jardín del Edén, hermanos, ya entendimos que lo que Dios estableció fue más que un agricultor en un jardín, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que lo que Dios estableció en el Edén fue más bien un pacto, una relación con Adán especial. Y una forma en la que podemos concebir lo que Dios estableció en Edén es a través del concepto del reino. O sea, Dios estableció un reino en el jardín del Edén y este reino debía crecer y florecer hasta tal grado que toda la tierra se sometiera al reinado de Dios. Adán era el representante de Dios en el jardín, ¿sí? ¿Qué es el reino de Dios entonces? Bueno, entendámoslo así. A veces el reino de Dios puede verse como el dominio soberano y completo de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? A veces se puede contemplar así el reino, pero el reino como lo estamos viendo en el jardín del Edén es más que nada esto. Es el establecimiento de un reino de gozo, paz, beatitud, que Dios establece en la tierra por medio de un representante, que en este caso era Adán. Adán debía representar a Dios y obedecer sus leyes y establecer sus leyes y hacer su voluntad y llevar, hermanos, este reino a través de todos los lugares en la tierra, ¿sí? Ese era el propósito de Adán en el jardín. Ese era el reino de Dios. Bueno, Adán falla en su propósito. Adán no logra establecer el reino, o sea,
Adán no funciona como un verdadero representante del reino de Dios, sino que, como vimos en la mañana, se alía con Satanás para poner un reino contrario al reino de Dios. Hermanos, a partir de ese momento, en toda la historia de la humanidad, vamos a ver dos reinos en competición. De hecho, ¿han escuchado hablar de el autor, un padre de la iglesia que se llama Agustín de Hipona, verdad? Bueno, Agustín de Hipona vivió más o menos en el año 400, ¿sí? Poquito antes y poco después vivió. Y él escribió un libro muy famoso. No las confesiones, no me refiero a las confesiones, ese es otro libro muy famoso. La primer autobiografía es Las Confesiones, pero me estoy refiriendo más bien a lo que fue conocido como su magnum opus, o sea, su obra escrita más importante. ¿Cuál? La ciudad de Dios, el cual recomiendo que lean y que conozcan. Es un libro más o menos de 900 páginas. Bueno, es un libro complejo, no solo por la cantidad de material, sino por los diferentes temas que trata. Pero una de las cosas que va a desarrollar Agustín es que a partir de la caída han existido a la par dos ciudades. La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Sería fascinante poder trabajar y estudiar en el libro de la ciudad de Dios. Y algún día lo vamos a hacer, hermanos, cuando lleguemos a Agustín en el curso de la historia de la iglesia. ¿Sí? Algún día. A menos que también vengan al curso de historia de la iglesia medieval que vamos a dar en el seminario. Vamos a dar en... ¿cuándo? ¿Mayo? En mayo empezamos y vamos a hablar de Agustín, sus confesiones, la ciudad de Dios, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, entre otros varios. Estoy promocionando el seminario, ¿verdad? Me estoy aprovechando, hermanos. Disculpen, dejen regreso al punto. El punto entonces es que, fíjense esto, Agustín escribe su ciudad de Dios, la ciudad de Dios, justo cuando Roma estaba siendo saqueada. Bueno, justo cuando Roma más bien es destruida. Bueno, algunos dirían que no es destruida absolutamente, sino relativamente. Bueno, el punto es que Agustín dice, a ver, cristianos, no pensemos que Roma es la ciudad de Dios. Hemos vivido con muchos favores de Roma para el evangelio, pero la ciudad de Dios no es Roma. Es como si hoy dijéramos, hermanos, la ciudad de Dios no es los Estados Unidos, ¿sí? Una cosa es que Dios haya prosperado mucho ahí el evangelio, pero no es lo mismo. La ciudad de Dios es diferente. Por ejemplo, la ciudad de Roma puede ser destruida. La ciudad de Dios no puede ser destruida. La ciudad de Roma tiene una gloria temporal. La ciudad de Dios tiene una gloria perpetua. Y entonces se empieza a comparar. Hermanos, lo que hace Agustín es darnos unas herramientas para que entendamos que siempre han existido dos ciudades compitiendo. Y esto ocurrió en el jardín del Edén, cuando Adán se une a Satanás para imponer otro reino, hermanos, un reino alterno. De hecho, entendamos que esa fue realmente la tentación que se le dio a Adán y a Eva. Porque dice, con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles. Y Eva dice, no, nos dijo que no comiésemos solo de este. Y que ni siquiera lo tocásemos. Y entonces empieza a decir, no, es que Dios es malo con ustedes. Porque Dios sabe que el día que del comas se van a volver como dioses. O sea, la invitación fue esta. No permitan que este soberano Señor venga y les imponga sus leyes. Rebélense, aléjense de su señorío y de su reinado y ustedes establezcan su reinado propio. Bueno, ¿qué vemos después en el libro de Génesis? Vemos que hay unos hombres construyendo una ciudad para hacerla inmortal, lo que conocemos como la Torre de Babel.
¿Cuál era la Torre de Babel? Hagamos una ciudad, hagamos una comunidad indestructible, ¿sí? Y obtengamos gloria y fama para nosotros en este mundo. Bueno, ¿qué hace Dios con esta ciudad? Bueno, termina trayendo confusión y error en la ciudad. Pero ¿qué le promete a Abraham? Yo te haré a ti un gran nombre y te daré una ciudad. Nuevamente, vemos el reino de Dios y el reino de los hombres. Bueno, así podemos ir trazando a través de todas las escrituras estos dos reinos que van a la par, ¿sí? David se supone iba a establecer el reino, pero el trono termina vacío. Esto es lo interesante. Dios promete reyes por medio de Abraham. David viene a ser rey, pero hermanos, el Antiguo Testamento termina sin un rey en el trono. Bueno, entonces llega Cristo. Llega Cristo. Los evangelios dicen que el rey llegó. Su nombre es Jesús. El inicio del evangelio nos afirma que Él es el rey de los judíos. Y por lo tanto vienen a ofrecerle regalos. Pero un rey de este mundo, Herodes, tiene celos, tiene codicia y por lo tanto busca destruir. Y hermanos, si uno lee los evangelios a través de los lentes del reino, si uno presta atención a los evangelios, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que los evangelios quieren enfatizar respecto al reino. Por ejemplo, el rey, su autoridad del rey, el dominio del rey, ¿sí? La expulsión de Satanás. Hay muchos conceptos. Bueno, Juan no está fuera del concepto del reino. Juan, así como el Antiguo Testamento y los Evangelios, mencionan el concepto del reino. Y hermanos, en el texto que estamos viendo, Jesús llega y hermanos, a ver, ¿saben? Me puse a estudiar este tema del reino y te da para una serie entera, ¿sí? De unas 10 lecciones del reino. Pero es algo que no vamos a hacer. Solamente quiero que con esta introducción quede algo claro en nuestras mentes, que el tema del reino es algo que está presente en todas las escrituras. Hoy vamos a ver solo unas pocas características del reino de Cristo que se encuentran en el Evangelio de Juan en el capítulo 18. ¿Por qué? Porque en este pasaje, hermanos, cuando lo contemplamos, se presenta el tema de esta forma. Pilato pregunta, a ver, Jesús, ¿eres rey de los judíos? Notemos que Jesús no contesta sí y no, o sí o no. ¿Por qué no contesta sí o no? Hermanos, porque si Jesús contestaba sí, Pilato podía pensar que él estaba diciendo, sí, los judíos me acusan de ser un rey que viene a imponerse y a rebelarse contra Herodes y contra ti, Pilato, entonces sí soy ese rey. Por eso no puede contestar sí, ¿sí? ¿Es claro? Y tampoco contesta no, porque si le pregunta a Pilato, ¿eres rey de los judíos? Y dice no, bueno, ¿en qué sentido no? Porque en un sentido sí es rey. Por eso es que Jesús le pregunta, a ver, ¿a qué te refieres precisamente cuando dices que sí soy rey? Por eso le dice, ¿preguntas esto de ti mismo o lo han dicho otros de mí? O sea, le está diciendo, ¿simplemente estás haciendo el juicio que los judíos te pidieron? ¿O de alguna manera, alguna duda sincera ha venido a tu mente y a tu corazón y ahora te estás preguntando, Jesús, ¿en alguna forma eres tú rey de los judíos? Y por lo tanto Pilato parece que se enfada y dice, ¿acaso soy yo judío? A ver, te estoy preguntando si eres rey porque ellos te están trayendo para que te juzgue. ¿Qué es lo que has hecho? Hermanos, aquí viene la frase clave. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Desde el principio, Dios ha buscado establecer su reino en esta tierra. Adán falló, David falló,
Cristo viene y viene a establecer el reino, ¿sí? Él dice, sí, yo soy rey. Yo soy rey, pero lo primero que deben entender de este reino es que este reino no es de este mundo. ¿Por qué este reino no es de este mundo? Porque, hermanos, posee al menos dos características en nuestro texto, dos características que lo hacen diferente a los reinos de este mundo. Y quisiera que las viéramos en el tiempo que nos resta. En primer lugar, el reino de Cristo no es de este mundo porque el reino de Cristo es divino espiritual. Y en segundo lugar, porque el reino de Cristo está fundado en la verdad. Y por lo tanto no es un reino natural, no es un reino de este mundo. Comencemos con la primera, versículo 37. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cuando dice yo para esto he nacido, quiere decir, si me preguntas si soy rey, mi respuesta es clara. Claro, yo nací para esto. Yo fui enviado justamente para esto. A ver, hermanos, Pilato pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿sí? Pudo haber sido un negociante millonario, un carpintero, un pescador, y no pasaba nada, ¿sí? Pero Jesús dice, no, yo nací para ser ese rey. Yo fui enviado para ser ese rey. Y que Jesús es este rey, y que Jesús es rey de este reino, hace a este reino único, especial y diferente a cualquier reino del mundo. ¿Por qué hace al reino de Cristo diferente? Porque si Cristo es el rey de este mundo, entonces, hermanos, es un rey sin igual. Porque en Jesucristo habita tanto la plenitud de la deidad como la humanidad. Por lo tanto, hermanos, y aquí empezamos a entender qué es el reino de Cristo. Por lo tanto, en Cristo, el cielo y la tierra se besan. En Cristo, el cielo y la tierra se encuentran. El reino de Cristo es, por lo tanto, divino, espiritual. El reino de Cristo, hermanos, es un reino que viene a establecer la voluntad del Padre. A ver, que Cristo es el Rey y que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, nos dan dos cosas, hermanos, que entender del reino de Cristo. En primer lugar, si Cristo es el Rey y Él en verdad se encarnó, entonces no debemos pensar que el reino de Cristo está en contra de la materia. No debemos pensar que el reino de Cristo está en contra de la materia per se. A veces pensamos en el reino de Cristo y cuando leemos que no es de este mundo, pensamos que es como un reino fantasmal, ¿sí? Como un reino etéreo, ¿sí? Algo flotando por ahí. Pero no es así. El reino de Cristo, hermanos, no está en contra de la materia per se, naturalmente. ¿Sí? Por ejemplo, movimientos como los menonitas o los Amish, entre otros, se han alejado de la ciudad y se han alejado de las cosas materiales, como pensando que lo deben hacer porque el reino del mundo, el reino de Cristo, perdón, no puede tener relación con el mundo. Hermanos, no es así. Si Cristo es el Rey y Él es verdadero Dios y se encarnó, entonces no debe haber ninguna contradicción entre el reino de Cristo y la materia, ¿sí? Por el contrario, el reino de Cristo está compuesto de personas, ¿sí? Si has nacido de nuevo, eres parte del reino de Cristo. Además, el reino de Cristo tiene una institución que lo representa. A ver, la iglesia no es el reino de Cristo totalmente, ¿sí? Eso debe ser claro. La iglesia es un representante del reino de Cristo que avanza el reino de Cristo, ¿sí? Pero si la iglesia avanza el reino de Cristo, hermanos, Dios dio a la iglesia un gobierno eclesiástico para dirigirlo. Así que, hermanos, el reino de Cristo en ese sentido es muy
material, ¿sí? No está en contra de la materia. ¿Sobrepasa la iglesia el reino de Cristo? Sí, es más que la iglesia, pero no es menos que la iglesia. La iglesia le representa en su reino. Y al final, hermanos, nosotros esperamos la consumación de todas las cosas de las cuales nos habló nuestro hermano Fernando en el Catecismo a los niños. ¿Y qué esperamos en la consumación de todas las cosas, hermanos? Un reino físico, sí. Hermanos, esta tierra será transformada y los cristianos vivirán en ella. No solo 144,000, ¿sí? Apocalipsis, cuando dice 144,000, se refiere a la plenitud de todos los cristianos. Y viviremos aquí en la tierra y en ese día será la consumación del reino de Cristo. La Nueva Jerusalén es la expresión absoluta del reino de Cristo. Entonces entendamos que el reino de Cristo no es antimaterial. Pero aunque el reino de Cristo no es antimaterial, hermanos, el reino de Cristo es divino espiritual. Porque si Cristo es el Rey y Él es verdadero Dios y verdadero hombre, el reino de Cristo no está en contra de la materia, sino además es divino espiritual. O sea, que este reino tiene leyes divinas, tiene una dinámica divina, tiene una realidad espiritual, ¿sí? ¿Cómo entender que el reino de Cristo es divino espiritual? Bueno, hermanos, que su forma de obrar y de actuar y de establecerse no es por medios materiales, sino por medio del Espíritu Santo. A ver, el reino de Cristo entonces es un reino no en contra de la materia, pero es divino espiritual. Y esto nos hace preguntarnos algunas cosas. Uno, ¿eres parte tú del reino de Cristo? ¿Cómo saber si soy parte del reino de Cristo? Vean esto. Juan 3 dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no podrás experimentar el reino de Dios. ¿Pueden ver? Es divino espiritual el reino. ¿Por qué es divino espiritual? Porque al reino se entra solamente por la obra del Espíritu Santo. Solamente por la obra de Dios, del Espíritu Santo, quien es verdadero Dios, así como Cristo, ¿sí? Entonces, este reino es espiritual porque se nace en él, no físicamente, sino sobrenaturalmente. ¿Cómo puedo saber que soy parte del reino de Cristo? Porque las marcas del Espíritu Santo se manifiestan y se muestran en sus habitantes. Por ejemplo, ellos tienen un nuevo deseo de adorar a Cristo como el Rey. Ellos han experimentado un nuevo nacimiento y ahora ya no están dominados bajo las pasiones de este mundo. Y de esta forma, los hombres entran a este reino divino espiritual. Además, si el reino de Cristo es divino espiritual, también entendamos, hermanos, la importancia, la prioridad de la iglesia local. Hermanos, la iglesia local, como he dicho, no es el reino de Dios. O sea, no podemos decir reino de Dios igual a iglesia local. No, el reino de Dios es más que la iglesia local. Pero la iglesia es su representante oficial en la tierra. Por lo tanto, veamos, hermanos, la importancia de la iglesia y lo único que ésta es. Hermanos, la iglesia es única a cualquier otra institución en la tierra. Y si el reino de Cristo es divino espiritual, entendamos que la iglesia no va a avanzar por el brazo de la carne, por la sabiduría humana, por el entendimiento o las artimañas o estrategias de los hombres. Hermanos, si el reino de Cristo es divino espiritual, solo avanzará por el Espíritu de Jehová, no con fuerza, no con caballos, sino con el Espíritu de Jehová se va a establecer entre nosotros.
Esto es algo muy importante, hermanos, porque en nuestros días estamos viendo una respuesta de la iglesia que se basa más en las cosas materiales, en las cosas físicas, que en las cosas espirituales. Si queremos avanzar el reino de Cristo, debemos entender que este es divino espiritual y la gente solo puede unirse a Él por medio del Espíritu Santo. La iglesia es el representante de ese reino en la tierra. Y hermanos, la forma en la que la iglesia prospera y avanza es no por las artimañas humanas, sino por las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Y hablaremos un poquito más de esto en un momento. Ahora, otra aplicación. Si el reino de Cristo no se opone a lo material, usemos las cosas materiales para establecer el reino de Cristo espiritual. Por ejemplo, alimentemos a los necesitados, cuidemos a los enfermos, hagamos algo por los huérfanos, porque de esta manera el reino de Cristo es avanzado. ¿Qué es el reino de Cristo, hermanos? El establecimiento de la voluntad de Dios en la tierra a través de la iglesia, por medio de las herramientas espirituales de la iglesia. Y la iglesia debe ser sagaz para utilizar incluso de las cosas materiales para poder alcanzar a los hombres. Hermanos, y en esto debemos prestar más atención, porque las buenas obras, hermanos, no son para nuestra justificación, porque no somos perdonados por medio de hacer buenas obras. Las buenas obras, no obstante, sí son una herramienta para hacer conocer el nombre de Dios en este mundo. Y creo que como iglesia debemos prestar más atención a esto. Además, una cuarta aplicación, o quinta aplicación es esta. Hermanos, si el reino de Cristo no está necesariamente, o sea, de facto, en contra de las cosas materiales, no pensemos, hermanos, que pertenecer al reino de Cristo me exime de cumplir mis responsabilidades aquí en la tierra. Así le pasó a algunos de los hombres en la iglesia temprana. Hubo un hombre llamado Montano, ¿sí? Y este hombre Montano se creía profeta de Dios. Y dos mujeres lo empezaron a seguir. De ahí nació una secta que se llama el montanismo. Y estas dos mujeres, porque ahora pertenecían al reino de Cristo, ¿saben qué hicieron? Dejaron a sus esposos, porque ahora pertenecían al reino de Cristo. Pero, hermanos, debemos entender algo. Mientras que pertenecemos al reino espiritual de Cristo, también somos responsables de las cosas materiales de esta tierra. Por lo tanto, dice nuestro Señor, que aquellos fariseos que decían, no, yo lo he dado todo a Dios, por lo tanto, Padre, no tengo cómo proveerte a ti, es corbán, todo fue dado a Dios. Dice, hace mal. Esto, hermanos, si pusiésemos más atención a esta realidad, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tenía un reino de otro mundo, no obstante pagó sus impuestos, ¿sí? No obstante se hizo cargo de su madre, no estaba así en la cruz cuando estaba colgado. Vamos a llegar en un momento en Juan a eso, no en un momento ahora, sino después. Pero vamos a ver cómo es que Jesús cuando estaba colgado dice, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Hasta el último momento cuidando de su madre y poniéndola bajo el cuidado de uno de sus discípulos para que procurara por ella. De manera que entendemos que pertenecer al reino de Cristo no nos exime de las responsabilidades de este mundo. Todavía tenemos que proveer, todavía tenemos que alimentar, todavía tenemos que cumplir nuestros deberes aquí. ¿Sí? Todavía tenemos que ser responsables ante la ley, todavía tenemos que obedecer, no obstante. Y hermanos, aquí me gustaría traer una exhortación para la iglesia. Espero que esto haya servido de instrucción, pero ahora un poco de exhortación a la iglesia. Hermanos, si somos parte del reino de Cristo,
pongamos más atención en nuestra vida de cómo podemos avanzar el reino de Cristo. Hermanos, es que somos ciudadanos de dos reinos, ¿sí? Somos ciudadanos de dos reinos nosotros. Somos ciudadanos por un lado de este reino, de este país, de esta ciudad. Y como tal debemos aportar para el mantenimiento y sostenimiento de esta sociedad. ¿Cómo? Bueno, cumpliendo nuestro oficio. ¿Saben que cuando cumplimos nuestro oficio aportamos en esta sociedad un granito? ¿Sí? Para que tengas pan en tu casa, muchas cosas han sido necesarias. No solo niños, no salió de la tienda, ¿sí? Un montón de cosas fueron necesarias para que ahí hubiese pan. Y nosotros, cuando participamos de la sociedad, participamos en establecer el orden y el mantenimiento de este reino, que es el reino de la tierra. Pero hermanos, entendamos que mientras estamos viviendo en este reino, al mismo tiempo somos extranjeros, pertenecientes a otro reino, y nuestra mayor alianza y nuestro mayor denuedo debería ser, hermanos, para establecer el reino. Entonces debemos trabajar en nuestras mentes, y cada uno debe discernir en su vida cómo es que puede establecer el reino de Cristo mientras que cumple sus responsabilidades en la tierra. Esa es nuestra labor. Porque nadie está siendo llamado aquí a que mañana renuncie a su trabajo para que pueda establecer el reino de Cristo. No, somos llamados a pensar, a discernir la forma en la que podemos avanzar el reino de Cristo mientras que cumplimos nuestros deberes aquí en la tierra. O sea, que quizá no solo debemos cuidar las necesidades físicas de nuestras esposas, sino también de sus necesidades espirituales, y así cuido de mi familia en este reino mientras que avanzo el reino de Cristo con ellos. También con mis hijos, es cierto, les proveo lo necesario para que puedan vivir, pero al mismo tiempo los alimento espiritualmente. Quizá para esto es necesario no solo ser puntual en el trabajo y aportar mi mayor esfuerzo para participar en esta sociedad que Dios me ha puesto, sino además saber cómo compartir el evangelio, cómo predicar la palabra, cómo dar un buen testimonio. Quizá será necesario discernir no solo cómo generar hijos con buenos valores y buena educación, sino al mismo tiempo cómo avanzar el reino de Dios en ellos. Cómo avanzar al mismo tiempo el reino de Cristo, hermanos. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres luego tú rey? Dice: yo para esto he nacido. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es no en contra de la materia per se, pero al mismo tiempo es divino espiritual, trasciende. Llegará un momento, hermanos, en donde el reino espiritual divino de Cristo se impondrá y ya no habrá más dos ciudades. Pero mientras vivimos en esta tensión, en ser ciudadanos de un reino material, al mismo tiempo que somos ciudadanos del reino divino espiritual de Cristo. Entonces, Cristo dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es divino espiritual. Pero hay otra razón por la cual el reino de Cristo no es de este mundo, y con esto acabamos. Versículo 37, nuevamente. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y ahí vemos que este reino de Cristo es único porque Él es el rey y porque Él es Dios y hombre. Pero además dice: para dar testimonio a la verdad. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oh, hermanos, ¿por qué el reino de Cristo es diferente al reino de este mundo? Hermanos, porque el reino de este mundo no está edificado sobre la verdad. Veamos tan solo la experiencia de Pilato en este momento. Hermanos, ¿quién era Pilato sino un representante del reino de este mundo? ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pilato? Pilato estaba pecando contra la verdad, o sea, relegando la verdad con tal de salir políticamente libre de los asuntos con los judíos. Porque si Pilato sabía que Jesús no era culpable, pero si lo soltaba, ¿qué iban a hacer los judíos? Lo iban a acusar con Herodes.
Dice, nadie que se constituye rey es amigo de Herodes, y si tú dejas libre a este, te estás haciendo también enemigo de él. Por lo tanto, vean, hermanos, para Pilato la verdad no importó nada. Por eso es que dice al final, dice, ¿y qué es la verdad? Realmente Pilato no le preguntó esto a Cristo. La escena seguramente se construye así. Jesús le dice, yo soy, claro que soy rey, y yo he venido a establecer la verdad, mi reino se establece en la verdad. Y Pilato parece que sale del lugar y dice, ¿y qué es la verdad? No esperando una respuesta, sino diciendo, en este mundo no es posible caminar bajo la verdad, o en este mundo no podemos hablar de que hay verdad. Y por lo tanto sale. Y hermanos, así se construyen los reinos de este mundo. Pero dice Cristo, mi reino no es de este mundo, no solo porque es divino espiritual, sino porque es un reino fundado en la verdad. Escuchen algunos salmos, dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van de ti. Nubes y densas tinieblas te rodean, justicia y derecho son el fundamento de tu trono. Oh, qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Eso es a Moisés. Hermanos, Moisés fue un tiempo una manifestación del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Deuteronomio, el pueblo de Israel fue por un tiempo la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y sus juicios eran sumamente justos. Entonces, el reino de Cristo es distinto a todos porque este se funda en la verdad. Este se funda. ¿Y qué es la verdad, hermanos? La verdad, en primer lugar, es el mismo. Este reino, como vimos hace un momento, se funda en la obra y la persona de Cristo, como vimos en la mañana. Que Cristo fundó este reino con su propia vida, con su propia sangre. Pero además, que el reino de Cristo se funda en la verdad, quiere decir, hermanos, que se funda en la palabra de Dios. ¿No dice eso el texto? Lea nuevamente conmigo. Y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Hermanos, nosotros sabemos por todo lo que hemos venido leyendo en el Evangelio, que cuando dice que vino a dar testimonio es porque Jesús se ve como un representante de Dios que vino a hablar las palabras de Dios al mundo. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Hermanos, el reino de Dios es el establecimiento de la voluntad de Dios en la tierra por medio del ministerio y obra de Jesucristo. ¿No dijo eso nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? Nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es el establecimiento de la voluntad de Dios, que en un principio iba a ser a través de Adán, pero falló, a través de Josué, pero falló, o no lo completó, a través de David, pero falló, a través de Salomón, pero falló, y ahora es por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de su enseñanza, hermanos, por medio de la verdad. Entonces, ¿cómo saber si perteneces a este reino? Bueno, una es, por un lado, si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no perteneces a este reino, porque este reino es divino espiritual y solo se entra a él por medio del Espíritu Santo. Pero además puedes saber si eres este reino si abrazas y amas la verdad. ¿Y quién es la verdad sino el mensaje del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo? Si se te habla la verdad, se te habla del pecado y huyes, entonces la Escritura dice que es porque estás en tinieblas. Pero si se habla del pecado, si se habla de Jesucristo y abrazas a Jesucristo por la fe, eres parte de este reino. Porque este reino no puede ser recibido si no se recibe la verdad, que es el mismo. En segundo lugar, si el reino de Cristo se basa en la verdad, hermanos, una de nuestras deberes en avanzar en este reino es predicando la verdad. Hermanos, es predicando la verdad. A ver, yo estoy de acuerdo que como iglesia debemos preocuparnos por los pobres, por los necesitados, por los huérfanos, por las viudas, por los ancianos que son desahuciados. Debemos preocuparnos.
Y oremos para que Dios nos dé dirección en la iglesia de cómo abarcar más eso, ¿sí? Pero no perdamos de vista que la razón por la que lo hacemos es para avanzar la verdad en ellos. Avanzar el evangelio en ellos. Hermanos, no somos llamados a ser un hospital. La iglesia no es un hospital físicamente hablando, ¿sí? Literalmente hablando, no es un hospital. La iglesia no está llamada a ser un albergue en sí mismo. No, la iglesia tiene un propósito sobre todos y es predicar el evangelio. Hermanos, muchas iglesias allá afuera se han desviado del camino. Han convertido la iglesia más en un centro de beneficencia, más en un tipo hospital, más en un tipo acción social que en predicar la verdad. No, dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque es divino espiritual y porque tiene como su comisión y como su fundamento la verdad. Hermanos, si la iglesia es uno de los representantes del reino de Cristo en la tierra, esforcémonos por predicar la verdad sobre todas las cosas. Hermanos, así se avanza el reino de Cristo. Esta es la forma en la que se avanza, predicando el evangelio. Bien nos enseñaba nuestro hermano Hiram hace algunas semanas que predicar el evangelio no significa simplemente vivir la vida cristiana, no, significa usar la palabra. ¿No vimos eso en Isaías capítulo 52? Cuando dice, bienaventurados, preciosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que dicen, Jehová es rey en Sión, Jehová es tu rey. Hermanos, este es el deber de la iglesia. Entonces piensa esto, hermano. El reino de Cristo no solo es entonces avanzado por el pastor, por los diáconos o por cierto grupo de hermanos que puede estar de una forma particular más involucrado dentro de las labores de la iglesia o la predicación en el púlpito o demás. Hermanos, hermana, el reino de Dios está avanzando cada vez que estás infundiendo la verdad en el corazón de tu hijo. ¿Puedes ver? Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 dijo que bienaventurado aquel que hace las cosas de la ley y enseña a otros a hacerlas. Porque hermanos, hermanas, cada vez que están predicando la palabra, instruyendo, cantando un himno, ayudando a sus hijos a memorizar textos, catecismo, el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, de esa forma el reino de Dios está avanzando. De esa forma el reino de Dios se está implantando. Hermanos, al estar en el trabajo, al avanzar en el trabajo y poder hablar una verdad del evangelio, poder exponer qué dice la Biblia respecto al aborto, respecto a la ideología de género, de todas esas formas el reino de Dios está avanzando. Hermanos, tomemos más conciencia de que estamos viviendo en el reino de Cristo y que somos los representantes del reino de Cristo y hablemos la verdad con más diligencia. Hermanos, el mundo de tinieblas empezará cada vez a hacer más y más presión a la iglesia de Cristo, porque esta será la última en rendirse, porque esta no va a caer, porque Cristo la sostiene. Pero hermanos, nuestra única arma, nosotros no tenemos armas. Hermanos, nosotros no tenemos CNN para predicar. O Televisa, ¿sí? ¿O qué? ¿Qué más? Bueno, no somos muchos poderosos y muchos importantes entre nosotros, ¿sí? Hermanos, la única forma de avanzar el reino de Cristo y de retener un poco el reino de las tinieblas es predicando la verdad. Es predicando la verdad, hermanos. Podemos, por ejemplo, podemos hacer alguna campaña y salir a marchar cuando las personas en este mundo que son pro vida o algo se oponen. Sí, podríamos acompañarlos, no como iglesia nunca vamos a animar a la congregación, pero individualmente podríamos decir, yo voy a ir, yo estoy a favor de la vida y voy a ir. Pero hermanos, eso realmente no está haciendo mucho para herir el reino de las tinieblas. Necesitamos hablar la verdad, hermanos. Necesitamos predicar el evangelio. Podemos oponernos a un montón de cosas, sí, a la ideología de género, todas estas cosas.
Pero oponerse no es suficiente, necesitamos hablar la verdad. Y ¿no es hermoso esto, hermanos? Que las 200 personas, 250 personas, no sé, las que nos reunimos hoy en la mañana, todas estas personas, si tomamos la verdad y la usamos para avanzar el reino de Cristo, hermanos, ¿cuánto está avanzando allá afuera? Pero hermanos, si las 200 personas no estamos hablando la palabra, ¿cómo va a avanzar el reino de Cristo? Dios puso a la iglesia para que predique la verdad. ¿No es esto de mucha instrucción? Y además, hermanos, de mucho ánimo, saber que puedo herir el reino de las tinieblas cuando estoy haciendo todas mis labores cotidianas, que Dios quiere que haga mis labores cotidianas, pero al mismo tiempo hiriendo el reino de las tinieblas. Hermanos, las cosas, recuerden, no soy nada de fatalista ni nada, pero las cosas no se vienen bien para la iglesia. El mundo se está pervirtiendo de una forma que me espanta. Cada vez me dan menos ganas. No veo noticias, ni siquiera tengo cable o tele en la casa. A veces veo las noticias por el celular que te aparecen ahí las noticias, o en el YouTube puedes buscar las noticias y a veces lo hago, pero cada vez me dan menos ganas de hacerlo, hermanos, porque la agenda homosexual, la agenda pro aborto, el movimiento globalista está empujando de una forma muy fuerte, hermanos. Hermanos, necesitamos recobrar esto, recobrar que somos parte de un reino espiritual, que venimos a representar a Cristo aquí a la tierra y que debemos hablar la palabra con más denuedo y con más firmeza. Hermano, ¿qué estás haciendo para detener el reino de las tinieblas, para avanzar el reino espiritual de Cristo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Ok, hermano, es que yo no puedo salir a las calles con los hermanos los lunes y los sábados y los martes en el albergue y los miércoles, jueves y en las filas de vacunación, que yo creo que yo creo que ese ministerio se va a quedar, hermanos, ¿sí? Porque ahí viene el Omicron, ¿no? Entonces va a haber vacunas para mucho tiempo. Entonces, borren eso del YouTube, por favor. No puedo estar allí, en esos ministerios. Bueno, hermano, en tu hogar, con tus hijos, en la esquina, con el de la basura, con el que te hace algún servicio, o con el que te cruzas. Y dices, no, es que no salgo. Pues sal al parque o algo, hermano, y lleva a tus hijos a jugar o algo y encuéntrate con alguien y predícale el evangelio y avanza la verdad. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para avanzar el reino de Cristo? Por medio de la verdad. Por otro lado, aprendamos a vivir con verdad. Hermanos, a ver, no solo Pilato aquí tenía un problema con la verdad. ¿No es interesante que en ese mismo texto es cuando dice que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse? ¿Pueden haber pensado qué frustrado estaba Pilato con este tipo de personas? Decía, a ver, ustedes, muy santos y muy que me contamino y no entro, pero están buscando matar a este hombre por celos y envidia. O sea, ¿cómo que dicen ser los representantes de Dios? No solo Pilato era uno que tenía problemas con la verdad, los mismos fariseos y judíos. Hermanos, busquemos reflejar la verdad, no solo, hermanos, con nuestras palabras, acompañémosla con un buen testimonio. Acompañémoslos en nuestro hogar. Sí, sé que nadie es perfecto, hermanos, pero intentemos vivir la vida cristiana con congruencia en el hogar, con amor con nuestros hijos, con amor con la esposa, con buen testimonio en el trabajo, con buen testimonio con los de nuestro alrededor. Si no, hermanos, estamos frustrando el reino de Cristo. Creo que fue Spurgeon que dijo que había un predicador que cuando predicaba, todos decían, oh, no queremos que se baje. Pero cuando lo veían vivir, decía, oh, no queremos que se suba. Y no debe ser así con nosotros, hermanos. Hermanos, creo que más que nunca hoy es necesario decir esto.
Bueno, varias cosas. No sé por qué en la tarde me tomo más libertad, ¿verdad? Me siento más libre en la tarde, no sé por qué. Pero quiero decir esto. Hermanos, prestemos atención en cómo estamos educando y equipando a nuestros hijos con un testimonio y con la verdad, porque hermanos, yo no sé si a nosotros nos va a tocar toda la oscuridad que viene, pero lo más probable es que a ellos sí. ¿Cómo los estás equipando, hermanos? ¿Estás inspirando en ellos valor, denuedo, doctrina, verdad? Porque hermanos, está en nuestras manos equipar a estos niños que son los que se van a enfrentar con lo peor, quizá, que puede ser que el Señor retrase esto, o puede ser que se desenvuelva tan rápido que nos toque a todos nosotros también. Pero según pienso, hermanos, lo peor le tocará a ellos. ¿Qué estamos haciendo para capacitar a nuestros hijos para ser representantes del reino de Cristo? ¿Cómo los estamos capacitando? Hermanos, busquemos instruir a nuestros hijos en la verdad, con un buen testimonio, para que no salgan frustrados de nuestro hogar. Fíjense esto, para que no salgan frustrados de nuestro hogar diciendo, yo ya no quiero saber nada de cristianismo. Mejor les hubiesen sido a esos niños no haber nacido en un lugar cristiano. Que habiendo nacido en un lugar cristiano terminen frustrados por el testimonio de los padres, donde ahora ya no quieren saber nada del evangelio. Porque después le va a predicar a alguien el evangelio a ese niño que sale de un hogar cristiano y va a decir, no, yo conozco que todos los cristianos son unos hipócritas. No son congruentes con la verdad. Son unos hipócritas. Contrario a otro niño que nunca escuchó el evangelio, escucha la palabra y dice, quiero conocer. Hermanos, que por nuestro testimonio nuestros hijos puedan abrazar la verdad. Esto es importante, hermanos. No tengamos miedo de llenar nuestras casas con hijos. Porque, hermanos, son ellos la próxima generación. Todavía estoy con muy grabado en mi mente con una de las meditaciones que dio nuestro hermano Edgar en un tiempo que tuvimos como iglesia hace tiempo. De cómo decía que nuestros hijos son como flechas que van a llegar a donde nosotros no alcancemos. Pues afilémoslas bien para que hieran cuando las lancemos. Llenemos nuestra casa con flechas. Hermanos, aquí es donde yo a veces digo, si pensamos en el reino de Cristo, debemos pensar incluso cómo hacer bien a otros niños, cómo cuidar incluso de otros niños. Hermanos, sí por ellos, pero también por el reino de Cristo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque su reino es divino, espiritual y está basado en la verdad. Hermanos, que esta palabra traiga exhortación y dirección a nosotros en cualquier forma que la necesitemos.